Bienvenido a Reacciones, Investigaciones y Perspectivas. Hoy vamos a leer a Nietzsche. En específico, vamos a leer el capítulo 4 de la visión dionisiaca del mundo. Pues muchos me están diciendo que lea en voz alta, ¿verdad? Y la verdad es que los escucho, ¿no? No dejen de leer por su cuenta, pero sé que muchos, pues cuando escuchan esto, están manejando o están en otro lugar. Entonces, vamos a darle, vamos a leer en voz alta. Este es el capítulo 4 y es el último capítulo de la visión dionisiaca del mundo. Es un ensayo bien compactado de Nietzsche y es sobre estética filosófica, es decir, sobre la filosofía del arte, la filosofía de la belleza, los sentimientos estéticos en sí, la experiencia estética en sí. Pero la verdad, Nietzsche, especialmente en este último capítulo, aborda temas existenciales, aborda psicología, aborda comunicación. Es increíble, entonces decidí traérselos. Casi no lo leo, pero bueno, se los leo. Está bien denso, pero vamos a darle, ¿ok? Entonces, venga. Eso que nosotros llamamos sentimiento, la filosofía que camina por las sendas de Schopenhauer enseña a concebirlo como un complejo de representaciones y estados volitivos inconscientes. Las aspiraciones de la voluntad se expresan, sin embargo, en forma de placer o displacer. Y en esto muestran una diversidad solo cuantitativa. No hay especies distintas de placer, pero sí grados del mismo y un sinnúmero de representaciones concomitantes. Por placer, hemos de entender la satisfacción de la voluntad única. Por displacer, su no satisfacción. Entonces, placer es cuando se satisface tu voluntad y displacer cuando no se satisface. ¿De qué manera se comunica el sentimiento? Parcialmente, pero muy parcialmente. Se lo puede trocar en pensamientos, es decir, en representaciones conscientes. Esto afecta naturalmente solo a la parte de las representaciones concomitantes, pero siempre queda también en este campo del sentimiento un residuo insoluble. Únicamente con la parte soluble es con lo que tiene que ver el lenguaje, es decir, el concepto. Según esto, el límite de la poesía queda determinado por la expresabilidad del sentimiento. Las otras dos especies de comunicación son completamente instintivas. Entonces habla de tres formas de comunicación. La primera por concepto, muy limitada. Las otras dos completamente instintivas, actúan sin conciencia y sin embargo lo hacen de una manera adecuada a la finalidad. Son el lenguaje de los gestos y el de los sonidos. Entonces, tres formas de comunicarnos: conceptos, gestos, sonidos. El lenguaje de los gestos consta en símbolos inteligibles por todos y es producido por movimientos reflejos. Estos símbolos son visibles. El ojo que los ve transmite inmediatamente el estado que provocó el gesto y al que éste simboliza. Casi siempre el vidente siente una inervación simpática en las mismas partes visuales o de los mismos miembros cuyo movimiento él percibe. Símbolo significa aquí una copia completamente imperfecta, fragmentaria, un signo alusivo sobre cuya comprensión hay que llegar a un acuerdo. Solo que, en ese caso, la comprensión general es una comprensión instintiva, es decir, no ha pasado a través de la conciencia clara. ¿Qué es lo que el gesto simboliza de aquel ser dual del sentimiento? Evidentemente, la representación concomitante, pues solo esta puede ser insinuada de manera completa y fragmentaria por el gesto visible. Una imagen solo puede ser simbolizada por una imagen. Uf, es- estamos atrapados en ese problema eh, de entendimiento, ¿no? El problema epistemológico de cómo entendernos. O estético, ¿verdad? Si lo quieres ver como puramente una experiencia visual, perceptiva sería la palabra. La pintura y la escultura representan al ser humano en el gesto, es decir, remedan el símbolo y han alcanzado sus efectos cuando nosotros comprendemos el símbolo. Si te preguntas, ¿qué es una pintura, no? ¿Qué es un dibujo?
son símbolos. Cuando los entiendes, ahí es cuando alcanza el efecto. Repito, la pintura y la escultura representan al ser humano en el gesto, son gestos. Es decir, remedan el símbolo y han alcanzado sus efectos cuando nosotros comprendemos el símbolo. El placer de mirar consiste en la comprensión del símbolo. Ahí está el placer, cuando comprendes. A pesar de su apariencia, el actor teatral, en cambio, y aquí cambia como de ritmo, el actor teatral representa el símbolo en realidad, no solo en apariencia, pero su efecto sobre nosotros no descansa en la comprensión del mismo. Antes bien, nosotros nos sumergimos en el sentimiento simbolizado y nos quedamos detenidos en el placer por la apariencia, en la bella apariencia, nos quedamos en la belleza. De esta manera, en el drama, la decoración no suscita en absoluto el placer de la apariencia, sino que nosotros la concebimos como símbolo y comprendemos la cosa real aludida por ella. Ok, muñecos de cera, plantas reales son aquí para nosotros completamente admisibles, junto a plantas y muñecos meramente pintados, como en el teatro, ¿verdad? Ahí están todos los temas en el escenario, pero no importa que no se vean reales. En demostración de lo que aquí nos hacemos presente es la realidad, no la apariencia artística, la verosimilitud, no ya la belleza. Es aquí la tarea, la verosimilitud. Eso es muy importante para los que hacen arte y se preocupan porque que sea hiperrealista, ¿no? El hiperrealismo versus, ¿cómo le puedo llamar? Los trazos. Solamente rayas, delineaciones, ¿no? Hay gente que se queja, por ejemplo, del cubismo de Picasso y dicen, qué tontería, eso no se ve, eso lo hace un niño, ¿verdad? Eh, por nombrar algo. Claro que te vas a, ¿verdad? Dicen, oye, pues, ¿qué es esto? Está retratando la realidad, la verdad. Ya no es que se parezca a algo, no son símbolos, está representando la realidad, la verosimilitud. Ya no es belleza. La belleza no es la tarea. Pero, ¿qué es la belleza? Pregunta Nietzsche. Y dice la frase, la rosa es bella. Significa tan solo que la rosa tiene una apariencia buena, tiene algo agradable, resplandeciente. Con eso no se quiere decir nada sobre su esencia. La rosa agrada, provoca placer en cuanto a apariencia. Es decir, la voluntad está satisfecha por el aparecer de la rosa. El placer por la existencia queda fomentado de este modo. La rosa es, según su apariencia, una copia fiel de su voluntad. Y aquí se pone bien raro, cada vez se pone más raro, lo cual es idéntico con esta forma. La rosa corresponde, según su apariencia, a la determinación genérica. Aquí en Pantano ayer hablamos sobre, como eh, lo mencionó Carlos, que es tipo la forma platónica, o sea, la rosa ideal sería, ¿verdad? Cuando más hace esto, tanto más bella es, si corresponde, según su esencia, a aquella determinación, es buena. Una pintura bella significa tan solo la representación que nosotros tenemos de una pintura queda aquí cumplida, pero cuando nosotros denominamos buena a una pintura, decimos que nuestra comprensión de una pintura es la representación que corresponde a la esencia de la pintura. No, hombre, esto está, como dicen en inglés, un mouthful, ¿verdad? Decir esto, dice, cuanto más hace esto de la determinación genérica, tanto más bella es si corresponde, según su esencia, a aquella determinación, es buena. Es una buena rosa, ¿verdad? O ahora, una pintura bella significa tan solo que es una pintura bella, que significa que la representación que nosotros tenemos de una pintura queda aquí cumplida, pero cuando nosotros denominamos buena a una pintura, decimos que nuestra representación de una pintura es la representación que corresponde a la esencia de la pintura. Entonces, eh, bella es que provoca placer, buena es que corresponde a su esencia. Hay algo hasta aristotélico aquí, de los 4 porqués de Aristóteles, ¿no? Habría que investigar eso. Bien, investiguenlo por su cuenta. Casi siempre, sin embargo, una pintura bella se entiende
una pintura que representa algo bello. Casi siempre, sin embargo, por una pintura bella se entiende una pintura que representa algo bello. Este es el juicio de los legos. Esto de los juicios, juicio de los legos. Vamos a ver, ¿qué nos podemos encontrar por aquí? El juicio legos ofrece casos judiciales donde participan juicios legos, no juristas. Serían legos. Sí, por jurado. Juicio con jurado o juicio, vamos a ver en inglés. Judge by trial. Ok, por un tipo de jurado, ¿no? Juicios de los legos. Estos disfrutan. ¿De dónde viene la palabra lego? Lego. La palabra en latín lego. Ah, yo pongo junto, yo ensamblo. Muy interesante. Jugar bien. Leg gold. Jugar. Etimología. Pero bueno, ahí ya se va al. Sí, pero en latín. Latin. Legere. Elegir. Juntar, elegir, tomar. Ok. Juicio de los legos. Ok. Con un tipo de jurado. La gente, ¿verdad? El sujeto. Esos disfrutan la belleza de la materia. A ver si no se movió nada aquí. Sí. Sí se movió, ya lo regresé. Así se deberían disfrutar nosotros de las artes figurativas en el drama. Bueno, estos disfrutan de la belleza de la materia. Así debemos disfrutar nosotros las artes figurativas en el drama. Solo que aquí la tarea no puede ser la de representar únicamente algo bello. Basta con que parezca verdadero. El objeto representado debe ser aprendido de la manera más sensible y viva posible. Debe producir el efecto de que es verdad, es verdad. Lo contrario, esa exigencia es lo que se reivindica en toda obra en la bella apariencia. Pero cuando lo que el gesto simboliza el sentimiento son las representaciones concomitantes. Concomitantes, sí, esto de representaciones concomitantes es un tema que tenemos que entender. Salió también que ocurre o existe al mismo tiempo que algo más, como recurrente. No recurrente, relacionado a otros eventos. Simultáneo. Ok. Pero cuando lo que el gesto simboliza del sentimiento son representantes, ¿bajo qué símbolos se nos comunican las emociones de la voluntad misma para que las comprendamos? ¿Cuál es aquí la mediación instintiva? Porque está el instinto, luego está la reflexión. La mediación del sonido es lo inmediato. Tomando las cosas con mayor rigor, lo que el sonido simboliza son los diferentes modos de placer y de displacer, sin ninguna representación concomitante. O sea, no hay una representación hermana, solo es lo que sucede, es una impresión como original. Todo lo que nosotros podemos decir para caracterizar los diferentes sentimientos de displacer son imágenes de las representaciones que se han vuelto claras mediante el simbolismo del gesto. Por ejemplo, cuando hablamos del horror súbito, del golpear, arrastrar, estremecer, pinchar, cortar, morder, cosquillar, propios del dolor, son como inmediatos. Con esto parecen estar expresadas ciertas formas intermitentes de la voluntad. En suma, en el simbolismo del lenguaje sonoro, el ritmo, la muchedumbre de intensificaciones de la voluntad, la cambiante cantidad de placer y displacer, las reconocemos en el dinamismo del sonido. Es la tercera. Pero la auténtica esencia de este se esconde, sin dejarse expresar simbólicamente en la armonía. La voluntad y su símbolo, la armonía, ambas en último término, la lógica pura. Esa es la lógica pura, aquí como que se está burlando un poco Nietzsche, ¿verdad? Eh,
la armonía, lo inmediato. Mientras que el ritmo y el dinamismo continúan siendo, en cierta manera, aspectos externos de la voluntad, manifestada en símbolos y casi continúan llevando en sí el tipo de la apariencia. La armonía es símbolo de la esencia pura de la voluntad. La armonía es el símbolo de la esencia pura de la voluntad. La armonía es el símbolo de la esencia pura de la voluntad. ¿Tienes armonía? ¿Cómo consigues armonía en tu vida? ¿Quieres armonía? Es la otra pregunta, ¿verdad? En el ritmo y en el dinamismo, según esto, hay que caracterizar todavía la apariencia individual como apariencia. Por este lado, la música puede ser desarrollada hasta convertirse en arte de la apariencia. El residuo insoluble, la armonía, habla de la voluntad fuera y dentro de todas las formas de apariencia. No es, pues, meramente simbolismo del sentimiento, sino del mando. El concepto es, en su esfera, completamente impotente. Ahora, aprendemos el significado que el lenguaje de los gestos y el lenguaje del sonido tienen para la obra de arte dionisíaca. En el primitivo ditirambo primaveral del pueblo, el ser humano quiere expresarse no como individuo, sino como ser humano genérico. Estas frases están bien poderosas. El salirse de sí mismo. El hecho de dejar de ser un hombre individual es expresado por el simbolismo del ojo, por el lenguaje de los gestos, de tal manera que en cuanto sátiro, en cuanto ser natural entre otros seres naturales, habla con gestos y desde luego con el lenguaje intensificado de los gestos, con el gesto del baile, mediante el sonido. Sin embargo, expresa los pensamientos más íntimos de la naturaleza. Lo que aquí se hace directamente inteligible no es solo el genio de la especie. Ah, creo que aquí genio se refiere a genius. El Genus. Ajá. Esto lo voy a compartir con Pantano también. Con el gesto, por lo tanto, permanece dentro de los límites del género. Es decir, sino lo que aquí se hace generalmente inteligible, no solo el genio de la especie, como en el gesto, sino el genio de la existencia en sí. El genus de la existencia en sí, la voluntad. Con el gesto, por tanto, permanece dentro de los límites del género, es decir, del mundo de la apariencia. Con el sonido, en cambio, resuelve, por así decirlo, el mundo de la apariencia en su unidad originaria. El mundo de Maya desaparece ante su magia. Ok, entonces aparece el mundo real. Eh, no es footnote, es en review, new comment. Sin el velo de Maya. Más, ¿cuándo llega a ser humano natural? ¿Cuándo llega el ser humano natural al simbolismo del sonido? ¿Cuándo ocurre que ya no basta el lenguaje de los gestos? Cuando se convierte el sonido en música. ¿Cuándo se convierte el sonido en música? Sobre todo en los estados supremos de placer y de displacer de la voluntad. En cuanto voluntad llena de júbilo, es como alegría, ¿verdad? Júbilo, sí, gozo, alegría. O voluntad angustiada hasta la muerte. En suma, en la embriaguez del sentimiento, en el grito. Cuanto más potente e inmediato es el grito en comparación con la mirada. Cuánto más potente e inmediato es el grito en comparación con la mirada. ¡Wow! Otro nivel. Pero
También las excitaciones más suaves de la voluntad tienen su simbolismo sonoro. En general, hay un sonido paralelo a cada gesto, pero intensificar el sonido hasta la sonoridad pura es algo que solo lo logra la embriaguez del sentimiento. A la fusión intimísima y frecuentísima entre una especie de simbolismo de los gestos y el sonido se le da el nombre del lenguaje. Ahora sí vamos a la teoría del lenguaje. Vean todo lo que aborda Nietzsche en un capítulo de un ensayo. En la palabra, la esencia de la cosa es simbolizada por el sonido y por su cadencia, por la fuerza y el ritmo de su sonar y la representación concomitante. La imagen, la apariencia de la esencia son simbolizadas por el gesto de la boca. Los símbolos pueden y tienen que ser muchas cosas, pero brotan de una manera instintiva y con una regularidad grande y sabia. Un símbolo notado es un concepto, dado que al retenerlo en la memoria el sonido se extingue del todo. Ocurre que en el concepto queda conservado solo el símbolo de la representación concomitante, lo que nosotros podemos designar y distinguir. Eso lo concebimos a nivel conceptual, ¿verdad? Cuando el sentimiento se intensifica, la esencia de la palabra se revela de un modo más claro y sensible en el símbolo del sonido. Por ello suena más. El recitado es, por así decirlo, un retorno a la naturaleza. El símbolo que se va embotando con el uso recobra su fuerza originaria. Con la sucesión de las palabras, es decir, mediante una cadena de símbolos, se trata de representar simbólicamente algo nuevo y más grande. En esta potencia, el ritmo, el dinamismo y la armonía vuelven a resultar necesarios. Este círculo superior domina ahora al círculo más reducido de la palabra única. Resulta necesaria una elección de las palabras, una nueva colocación de las mismas. Comienza la poesía. El recitado de una frase no es acaso una sucesión de sonoridades verbales, pues una palabra tiene solo una sonoridad totalmente relativa. Ya es su esencia. Su contenido representado por el símbolo es distinto en cada caso, según sea su colocación. Yo entrevisté a una persona que hablaba de Deus Rusarin, sangre y suerte. Uf, ni me voy a acordar. Sangre y suerte. No, pero ese es mi libro. Necesito el podcast. Pues acá está el podcast que me grabé con mi compadre Carlos. YouTube. Aquí está el podcast. ¿Cómo nomás están dos? ¿A poco nunca puse todos los demás en mi... ¿No los puse en la lista o qué? Qué raro. Ah, creo que ahí están separados. Ah, son diferentes playlists. Ok, Sangre y Suerte Podcast. Aquí está. Aquí sí deben de estar todos. Sí, aquí están todos. Sí. Porque me falta ordenar esto. No, no es. Es Ofir, aquí está. Ofir. En este capítulo, que tiene muy pocas visualizaciones, entrevistó a Ofir y él estudia poesía medieval. Me da mucho orgullo Sangre y Suerte, la neta. Mucho, mucho orgullo, 27. En fin, el lenguaje no se trata solo, miren lo que dice aquí. Él estudia, él estudió judaísmo clásico, estudió hebreo, pero él está en contra de lo que pasó allá en Israel, ¿verdad? Para que se anticipen. Él se escapó de Israel por todo lo que pasó. Pero dice, no solo el mensaje, si lo comparamos con la pintura, ¿ok? Pues pintar una casa de estilo cubista, estilo impresionista, iteración diferente. Son iteraciones diferentes en sí mismo. No llegó a eso. En fin, a lo que voy es que, bueno, escúchenlo después, ¿verdad? Pero él hablaba sobre el lenguaje y la poesía como un tipo como de trance o hasta un tipo de magia, como que te encapsula.
en la poesía, en todo esto. Hay un tipo de poder diferente ahí en el lenguaje y en la poesía. Obviamente piensen en lo que es el sofismo, las emociones, el incitar una emoción en la gente, la retórica. Hay muchísima profundidad en todo esto. El titereteo también. Bien, dicho con otras palabras, desde la unidad superior de la frase y del ser simbolizado, por esta se determina constantemente eh, de un modo nuevo el símbolo individual de la palabra. Una cadena de conceptos es un pensamiento. Este es, por tanto, la unidad superior de las representaciones concomitantes. La esencia de la cosa es inalcanzable para el pensamiento, pero el hecho de que éste actúe sobre nosotros como motivo, como incitación de la voluntad, se aclara porque el pensamiento se ha convertido ya al mismo tiempo en símbolo notado de una apariencia de la voluntad, de una emoción y apariencia de la voluntad. Esta, la esencia de la cosa. La esencia de la cosa es inalcanzable para el pensamiento, pero el hecho de que éste actúe sobre nosotros como motivo, como incitación de la voluntad, se aclara porque el pensamiento se ha convertido ya al mismo tiempo en símbolo notado de una apariencia de la voluntad, de una emoción y apariencia de la voluntad. Según, según que la palabra deba actuar preponderantemente como símbolo de la representación concomitante o como símbolo de la emoción originaria de la voluntad, sí, es decir, según se trate de simbolizar imágenes o sentimientos, se separan los caminos de la poesía, la epopeya y la lírica. El primero conduce al arte plástico, la epopeya. El segundo, la lírica, a la música. El placer por la apariencia domina la epopeya, la voluntad se revela en la lírica, en la música. El primero se disocia de la música, la segunda permanece aliada con ella. En el ditirambo dionisiaco, en cambio, el exaltado dionisíaco. En el ditirambo dionisíaco, en cambio, el exaltado dionisíaco es excitado hasta la intensificación suprema de todas sus capacidades simbólicas. Algo jamás sentido aspira a expresarse. El aniquilamiento de la individuación, la unidad en el genio de la especie, más aún de la naturaleza. Esa también es muy poderosa. Voy a poner más frases en mis posts. Ahora, la esencia de la naturaleza va a expresarse. Resulta necesario un nuevo mundo de símbolos. Las representaciones concomitantes llegan hasta el símbolo de las imágenes de la humanidad intensificada. Son representadas con la máxima energía física por el simbolismo corporal entero, por el gesto del baile. El baile. Vean todo lo que toca Nietzsche en un capítulo. Por el gesto del baile. Bailar. Extraño bailar. Yo bailaba mucho. Mis épocas de salir a los antros y hay algo en bailar, en liberarte, ¿verdad? ¿Cuántas veces bailas al mes, mi estimado oyente? Pero también el mundo, pero también el mundo de la voluntad demanda una expresión simbólica nunca oída. Las potencias de la armonía, del dinamismo, del ritmo, carecen de súbito, impetuosamente. Repartida entre ambos mundos, también la poesía alcanza una esfera nueva, a la vez sensibilidad de la imagen, como en la epopeya, y embriaguez sentimental del sonido, como en la lírica. Para aprender este otra vez, no me quedé. ¿Dónde quedó mi atención? Hay que regresar. Por el gesto del baile, porque me quedé pensando en el baile. Pero también el mundo de la voluntad demanda una expresión simbólica nunca oída. Las potencias de la armonía, del dinamismo, del ritmo, carecen de súbito impetuosamente. Repartida entre ambos mundos, también la poesía alcanza una esfera nueva, a la vez sensibilidad de la imagen como en la epopeya y embriaguez sentimental del sonido como en la lírica, ¿verdad? Las dos. Para aprender este desencadenamiento global de todas las fuerzas simbólicas, se precisa la misma intensificación del ser que creó ese desencadenamiento.
el servidor ditirámbico de Dionisio es comprendido únicamente por sus iguales. Por ello, todo este nuevo mundo artístico, en su extraña, seductora milagrosidad, va rodeado entre luchas terribles a través de la Grecia apolínea. ¿Qué tal? ¿Cómo viste? Nietzsche es una eterna fuente de preguntas y energía. Yo creo que hay un mundo de entendimiento y de cuestionamientos. Nietzsche pensaba que la filosofía últimamente tiene un fin de energizar nuestras vidas, tiene un fin de elevar nuestra conciencia, de empoderar nuestra voluntad, de sacarnos hacia afuera, de hacernos originales, de querer vivir. Y su forma de trabajar con los griegos en esta etapa joven, porque este es un Nietzsche joven, después se va refinando y seguiremos leyendo por largos años juntos, pero se nota cómo él aprecia el mundo griego y lo que se me hace fantástico de su trabajo con el mundo griego primario es que él nos invita a pensar en el mundo arcaico de los griegos, el mundo preclásico, no Sócrates, Platón, Aristóteles, sino que presocrático y hacia atrás. Él dice, vete para atrás, en el mundo que estaba en la sombrita, el mundo dionisiaco, no el mundo apolíneo, que ya se va al sol, se va a la búsqueda de la razón, ¿verdad? Eh, para mí es imposible no conectar esto con la forma en la que están las cosas tan tecnológicas, tan binarias en el sentido digital, ¿verdad? Tan artificiales, de inteligencia artificial. Eh, Nietzsche nos habla de un mundo misterioso, místico, profundamente humano, profundamente sucio, confuso. Es el mundo verdadero, dice Nietzsche. No caigas en las reducciones plásticas, las artificialidades que se te presentan como verdad. Eso es un mundo que te están velando, eso es el velo de Maya, te están engañando. La ciencia reduce a ciertas explicaciones, a ciertas representaciones, a ciertos aspectos sintéticos de la realidad. Nietzsche te dice, métete a lo sucio y absurdo e hipercomplejo de la brutal realidad de las cosas. Aquello que todavía no entendemos, aquello que es simplemente perdido en el silencio. A veces, o dice Nietzsche, que se pierden las cosas en el concepto, ¿no? En los conceptos se pierde mucho. En el arte hay unas cosas, en la emoción, en el grito, en el golpe, en la mordida. Ahí hay muchas cosas que suceden, hay mucha comunicación que sucede ahí. Entonces Nietzsche nos invita a regresarnos a todo esto, ¿no? Claro que hay mucho compactado. Eh, Obviamente sé que muchos de aquí que están leyendo con nosotros no han leído mucho el trabajo de Nietzsche y no están, por ejemplo, en Pantano, que llevamos leyendo a Nietzsche bastante tiempo, pero si les interesa, aquí seguiremos, pónganse a investigar por ahí y lentamente van a ir descubriendo un mundo increíble por debajo de sus pies. En fin, no me quiero extender, ahí les voy a pasar, ya voy a empezar en estas secciones de lectura, voy a hacer una forma fácil y rápida de subir estos textos y cosas que subrayo para que lo tengan más fácilmente, ¿ok? Y se los pido en los comentarios. Muchísimas gracias, seguimos firmes, nos vemos a la próxima, bye bye.